¿Cómo te fue en el trabajo? Sí, estaba cansado, ¿verdad? Estaba muy cansado. Mira qué bonito bolso, está muy bonito. No, pero acompáñame primero a comprar, es que tengo que comprar unas cosas. Vamos. Voy a ponerme la gorra. Chuta, mamita ha estado vendiendo ahí, ojalá no me vea. Sí, es. Ni tata ni mamanda na aquí mire anjo cualquier cosa mañana para cali pacha. Siquiera na ayudanga para kamuna wanje ni matri. Sí, viste a la abuelita ahí cómo trabaja. Ha de ser difícil trabajar a esa edad. Yo no quiero que mi abuelita trabaje así. Sí, ha de ser difícil. ¿Tú sabes cuál es el rol de los abuelos en nuestros hogares? No, sinceramente no. Son como papá y mamá. Un pilar sería para unir a la familia. Inculcar a nuestros hijos desde chiquititos siempre valores, respeto. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje, la mayor enseñanza que le ha dejado su abuelito, su abuelita? De lucha constante, de trabajo. Ser honrados, ser siempre solidario con las personas. Tener armonía en el hogar. Que no tenga malos amigos. Que debemos respetar a todas las personas. Sí, el legado de los abuelos, sí. ¿Y eso en qué me afecta? Pues, total, con el tiempo todo se olvida. Choque. ¿Con sus abuelitas mantienen comunicación? ¿Hablan todavía? Sí, con mis abuelitos, sí. Con mis abuelitas no he convivido mucho. No, nada de eso. En mi caso, es mucha la conectividad con ellos. Sinceramente, ya no mismo. Los nietos saben estar mucho con el teléfono y no saben hablar con ellos. Hay personas en situación de abandono por esto mismo de la falta de comunicación. ¿Usted qué piensa? O sea, sí hay abandono. Hay mayorcitos que, tienen igual sus hijos y, están muy bien preparados, pero es como si nada, les dejan botados. He escuchado que ha dicho a mí me han sabido pegar y por eso yo no le veo. Que están en total abandono. Ahora hasta se avergüenzan de los abuelitos. ¿Cómo crees que se sentirán a personas que estén en esta situación de abandono? Tristes, solos. Yo creo que lo más feo es la soledad. Tienen muchas carencias de afecto. Abandono. Uy, ya me dio cosas ya. Hasta que no pasa nomás no. Oirán, hijitos ocupados. ¿Tú vas a llegar a ser adulto mayor? Claro, sí, eso sí. Todos. Sí. Claro. Sí. No sé, la verdad, no sé qué decir. ¿Qué? Si tuviéramos 80 años, ¿cómo le gustaría que fuera el trato de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros nietos? Que me saquen, por decir así, a lugares de recreación, que no me abandonen. Que aunque sea una vez al mes así puedan venir a visitar y... Mis hijos y mis nietos y todo eso, pues me quieran igual como yo he querido a mis abuelitos. Muchas familias, ¿no? Que van y lo más fácil cogen, les encierran en un asilo y dejaron ahí, se olvidaron. Pues eso yo no quisiera, en mi caso, no, que me tengan paciencia, como he tenido yo paciencia con ellos. La ley de la vida es esa. Ellos se crían y se van. Hechos los locos andamos como que fuéramos inmortales. ¿Usted es inmortal? Usted. Yo no. ¿Ah? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
compromiso. Uyayay, Shayintiyay. Puncha. Bajo un mismo sol. Puncha.